Muy buenos días, el día de ahora vamos a entrar a un nuevo tema acerca de la Intendencia de San Salvador antes de lo que era la independencia de San Salvador, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros lo conozcamos, ya que esto empezó en el año 1770 por Pedro Cortés y La Raza. El nuevo obispo de Guatemala pues cruzó lo que era el río Paz y entró al territorio de lo que hoy es El Salvador, como parte también de un recorrido donde todas las parroquias, más que todo de la diócesis, que donde pasaban lo que eran las vías por las que eran veredas abiertas. En medio también de esas pues eran tupidos bosques y una selva donde se encontraban en sí, donde podían pues estos pasar y sin, por ejemplo, con las dificultades de este viaje, pues aumentaban lo que era la llegada de la orilla de los ríos para cruzar lo que era el río Torola, por ejemplo, en las últimas también etapas de la visita del obispo, pues se tuvo que más que todo que meter en lo que era un saco de cuerpo y de buzón, que ese se movía de un lado al otro del río con la ayuda también de un mecanismo de cuerdas. A la llegada pues del río Zumpul tuvo también suerte porque había un puente más que todo de bejucos donde él pues pudo pasar, pero la dureza también del viaje se comenzaba con la belleza del paisaje, ya que la imagen también de un país con cerros vestidos de árboles, los matorrales, que también se diferencian. Entonces todo ese recorrido que él hacía, pues también lo recompensaba todas las maravillas naturales que se daban aquí en el país. Además, pues en la forma también de los habitantes que de los tiempos modernos que acostumbraban a lo que eran las autoridades con, por ejemplo, autopistas, pavimentos, los puentes de concreto, las tierras de cultivo, los cerros también que complementaban todo más que todo deforestados. El Salvador también a finales de lo que era el siglo XVIII sería también un bello país, pero tan extranjero como más que todo la tierra que era también extranjera, ¿verdad? El informe también del obispo Cortés y la Raza se vio también y resulta de una excelencia guía de, al conocer sobre el periodo también de información de este, pero en el año 1811 fue un año también turbulento para San Salvador, ya que los habitantes de este, más que todo, los habitantes querían lo que era una, o tenían lo que era una intendencia, ya que mostraban su descontento frente al dominio español. A raíz de esto, pues se hizo grandes incidentes que empezaron el 15 de noviembre de ese año, pues se perdieron también los papeles que más que todo preparados por el intendente. No obstante, también pues la ayuda de los documentos y también era menos que estos estaban incompletos y se podían hacer para descripción de los aspectos más importantes de la población, la administración y la economía de San Salvador a finales de la época colonial. En este entorno también vamos a ver lo que es el tema de la población. Por ejemplo, cuántos habitantes habían en ese entonces, dónde y cómo vivían, quiénes eran, cuáles eran las costumbres que ellos tenían y las cifras de la población más que todo que existía para finales del siglo XVIII. Por supuesto que eso se basaba también en los cálculos, también aproximaciones y pues aunque había poco también de habitantes era difícil también de contarlos. A la hora de controlar lo que eran las cabezas pues, de las personas se escondían. Los curas y los párrocos al principal, más que todo eran la principal fuente de información que tenían para confirmar pues más que todo la lista que les daban a los indios, quienes desconocían de lo que eran los españoles porque sabían que un objeto de censo era más que todo cobrarles tributos, entonces ellos lo identificaban como eso, ¿verdad? Además, pues había un par de poblaciones que habían abandonado los pueblos y para evitar lo que era el control de las autoridades,
vivían lo que era o desperdigaban lo que eran en haciendas o en la tierra sin dueño. El obispo Cortés y la raza reconoció también que muchos combinaban, más que todo cambiaban de lugar y de nombre para vivir como con libertad, y esto también pues verificaban los que eran los ladinos para también eximirse de lo que eran los tributos de los españoles, que ellos buscaban también sitios donde no habían templos, capillas o ninguna ayuda o ayuntamiento o alcaldía o quienes lo gobernaran, ¿verdad? Para que cual viviera también sin pagar tributo. A pesar de esto, pues los problemas también de información fue más que todo difícil y fue suficiente para saber que la reforma pues se aproximaba a los habitantes que más que todo donde vivían y qué es lo que hacían. El censo del obispo Cortés y la raza se elaboró entre los años 1768 y 1770, el cual pues tuvo un problema más que todo, o fue más que todo elaborado por este y no por los españoles en Guatemala, parte de la colonia. La intendencia contó con 165.278 habitantes en lo que la intendencia de San Salvador, es decir, sin contar lo que era la alcaldía mayor de Sonsonate. El historiador también salvadoreño Rodolfo Barón Castro, pues basándose en lo que eran las cifras también de Gutiérrez y Ulloa, tomó lo que era en cuenta las imperfecciones y llegó a la conclusión de que era la víspera de la independencia en el territorio del país y estaba más que todo ocupado aproximadamente por 250.000 personas. Además, pues el surgimiento también de esto, pues para poner lo que eran cifras respectivas y estos ser considerados más que todo representar una de la quinta parte de los habitantes del área en los que se encontraban eran metropolitanas de San Salvador en el año 1792. La primera conclusión a la que llegaron pues a que había muy pocos habitantes y abundantes tierras y la mayoría vivía en la zona central cerca del partido de más que todo de San Salvador. Más que todo la producción y la población que había del país en la zona occidental, donde era la más poblada que la oriental, aunque en centros más que todo productores como San Miguel y San Vicente se tenía lo que eran importantes concentraciones de los habitantes. De igual manera, pues el grupo más grande que se dio en ese entonces era la mitad y era precisamente uno de los mestizos que este tenía también, o este terminaron varias veces, donde estos se confundían con los mulatos y el ladino en tiempos también de la colonia. Además, pues luego de eso estaban lo que eran los indios y estos pues los que eran los dos, más que todo de las dos quintas partes de la población, y por último pues eran los españoles, que eran poco de tres de cada ciertos habitantes. Los indios desconfiaban de los españoles y de los ladinos. En Santiago Nonualco, Cortés y la raza observó también que los indios se consideraban foráneos y usurpadores, y estos pues eran más que todo era dominios que ellos no querían una cosa alguna que los españoles, ni la religión, ni la doctrina, ni una costumbre que viniera de los indios, entonces, de los españoles. Entonces por eso se sentían como identificados con no querer todo eso, ¿verdad? El informe también del obispo Cortés y la raza había o hablaba acerca de lo que eran las costumbres de los indios, las cuales pues eran una mezcla de la herencia cultural y precolombina con la española. Ya estaba también mezclada parte de la española, desde sus pasatiempos como el juego también de lo que era el cacao y el uso de la medicina tradicional. Vamos a ver también una pequeña descripción de lo que eran estas costumbres de los indios junto con la española
en este pequeño descripción parte también de las costumbres. La mayoría de la población vivía en la zona central, cerca del partido de San Salvador, el más poblado y productivo del país. La zona occidental era más poblada que la oriental, aunque centros productivos como San Miguel y San Vicente tenían importantes concentraciones de habitantes. El grupo más grande, poco más de la mitad, era precisamente el de los mestizos. Este término a veces se confundía con lo que era el mulato y el andino. La creencia de los náhuatl persistía a pesar de la vigilancia de los sacerdotes católicos. Los indios habían encontrado animales protectores a quienes veneraban. Muchos añadían que un animal a su nombre cristiano. Así hablaban de Pedro del Caballo, Juan del Venado o Antonio del Perro. La creencia en nahuales persistía a pesar de la vigilancia de esos sacerdotes, y los indios habían también encontrado formas de mezclar el cristianismo con sus creencias. En la iglesia preferían las imágenes de santos acompañados por animales y veneraban a los últimos más que a los primeros. Una de las imágenes favoritas era del apóstol Santiago, la que recibía muchas ofrendas florales, candelas e incienso, que no estaba destinados al santo sino a su caballo. Los náhuatl usualmente se manifestaban solo con una imagen que aconsejaba al dueño o con ciertas afinidades al animal que nos tomó como protegidos. De igual manera, estos estaban combinados con ciertas costumbres indígenas y españolas que se encontraban también en fiestas y bailes. Los indios, decía Cortés y Larraza, pasaban horas multiplicadas al toque de unción del pito o tamboril, y sus representaciones eran relaciones de tiempo y de la conquista. Por supuesto, los bailes de moros y cristianos eran una de las tradiciones salvadoreñas más antiguas. Los mestizos tenían prejuicios contra los indios. Gutiérrez y Ulloa observó que miraban a los indígenas con el mayor desprecio y los ocupaban para trabajos más penosos a pesar de la vigilancia del gobierno. Pero los prejuicios más profundos se encontraban quizás entre los españoles, como Gutiérrez y Ulloa, quien al referirse a los indios decían que la embriaguez, raterías, desidia, flojedad e incontinencia son vicios característicos de esa especie. Aunque los prejuicios eran mutuos, no todos tenían el mismo poder. Mestizos y españoles creían que la ley no se tenía que aplicar parejo. Muchos de los referidos vicios, escribió el obispo refiriéndose a la violación de la ley, no solamente los cometen los indios, sino también por la forma de actuar. De igual manera los cometían los ladinos y los españoles, y que los castigos que se piden ciertamente no es para los españoles y ladinos, sino para los indios. En resumen, antes de la independencia había grandes tensiones raciales, sociales y claras diferencias en posiciones y acceso al poder de los tres grupos étnicos: indios, mestizos y españoles. De igual manera, Cortés y Larraza no entabló una crítica en su descripción de la oscuridad imperante de la Centroamérica hispana en el siglo XVIII. América necesitaba la luz del monarca, de una monarquía y una metrópolis capaz de hacerse en
antiguos arreglos políticos y de igual manera culturales. Bueno, ya vimos una pequeña descripción de lo que eran las costumbres en sí de los indios, ya también mezclado con españoles y con otro tipo de raza, ¿verdad? Pues eso también era, o se utilizaban lo que era también el uso de medicinas y el intendente también contó con 26, por ejemplo, curanderos en 1807 y también formaban y contaban lo que era de 20 en 20. De igual manera, los antiguos mayas en el lugar usaban lo que era el sistema decimal, introducido también por los españoles y los indios. Guardaban también las tradiciones por remotas épocas que previa también llegada de los españoles. La creencia también de los nahuas persistía a pesar de lo que era la vigilancia de los sacerdotes católicos y de los indios, donde esos pues tenían pues control sobre ellos. En su momento también se les daba, más que todo, se combinaba lo que eran las costumbres indígenas y españoles y que se controlaban también por las fiestas y bailes, los cuales los indios, se dice, decía Cortés y la raza, que también tenían fiestas y pasaban por horas, más que todo multiplicadas al toque y la unción del pito y el tamborillo. Y sus, más que todo, presentaciones eran relaciones con el tiempo de la conquista y también relaciones que eran por supuesto por los bailes de moros y los cristianos, donde las tradiciones salvadoreñas también se crearon y se hicieron antiguas. Los mestizajes tenían también prejuicio contra los indios, ya Gutiérrez y Ulloa observó que se miraban a los indios como la mayor desprecio y se ocupaban solamente para el trabajo, ¿verdad? Y la explotación de esto. Entonces, al final también, pues, aunque más que todo los prejuicios, que eran también los mulatos que no tenían el mismo poder, los mestizos y los españoles creían que la ley no se tenía más que todo que aplicarse parejo. Muchos de los que eso se referían eran los vicios y escribió también el obispo refiriéndose a las violaciones de la ley que se cometían en los indios. No solamente también lo cometen los indios, sino también a los indios, perdón, sino también a muchos más, por ejemplo los ladinos, y también los españoles pues tenían que castigar ciertamente a los ladinos, sino para también los indios. Antes también de la independencia había grandes tensiones raciales y claras diferencias entre las poblaciones y de las posiciones sociales. El acceso también al poder de los tres grupos étnicos eran los indios, los mestizos y los españoles. Cortés y la raza no más que todo entabló lo que era una crítica y una descripción de la oscuridad que era imperante en lo que era en Centroamérica y en la Hispanoamérica, ¿verdad? En el siglo XVIII, también América lo que necesitaba era la luz de los monarcas, una monarquía y una metropolitana que pues era capaz de hacer que antiguos arreglos sobre arreglos políticos y culturales. Pues estos eran armados con ideas ilustrativas cuya filosofía también era el buscar armonizar lo que eran las prácticas sociales y políticas, dando también el orden y el desarrollo que sería también posible para Cortés y la raza. No es también más que todo, no era también tampoco un intelecto entre esos dos donde dedicaban también el cuestionamiento e intentaban lo que eran los valores, que estos eran aceptados o no, pero sí es también ilustrativo que tenían que comprender lo que era el mundo en ese entonces a través de los límites de observación. Pero sí, más que todo el reporte final que se le dio a este, pues fue visita, más que todo fue una queja que no llegó a ser crítica adecuada ni desarrollada. Y esto pues estaba lleno de contracciones, en la forma también irónica, donde las figuras como Cortés y la raza fueron marginados bajo el mandato también de Carlos III,
como parte de sus sucesores del trono, pues este también, por más que todo en el caso también específico del arzobispo, que su posición pues como clérigo durante la época buscaba también dominar el poder de la Iglesia Católica en la sociedad, que implicaba también que se incumpliera lo que era la función de los españoles como agentes legítimos de las instituciones coloniales. Entonces, en este caso, todos los españoles pues decidían también este proceso, pero a la llegada de este arzobispo, él vio también lo malo que le estaban pasando lo que eran los indios a causa de los españoles. Entonces, por eso también hubo como desacierto o como descontento en lo que era el rey de España, Carlos III, y el arzobispo, porque el arzobispo vio cómo los españoles maltrataban lo que eran los indios y que no se hacía nada al final, ¿verdad? Pero al final pues solamente se dio, toda la visita surgió y se dio más que todo como como el ver lo mal que estaban los indios y el tratar de cambiar eso o decírselo al rey de España, pero como el rey de España lo que le importaba al final era los tributos. Así que lastimosamente siempre se dio lo que era más que todo en esos tiempos, el menorizar a los indios y también el explotarlos y también las costumbres también que estos tenían, ¿verdad? Ya cambiaron, ya que si nosotros podemos recordar, también incluirán ciertas cosas de los españoles, ¿verdad? Entonces, en este caso también, pues surgió lo que eran los cambios en sí y empezaban también lo que era la contribución de otros españoles hacia los indígenas, por ejemplo, el arzobispo, que quiso también dar a conocer cómo era la vida de los indios en ese momento. Bueno, eso por el día de ahora. Ya la próxima clase vamos a ver o vamos a continuar más que todo, continuar con este contenido, viendo también parte de los trabajos de los niños. Así que gracias y buen día.